Hola, bienvenidos a Gratitud 995. El día de hoy en este podcast vamos a hablar de algo muy importante, es de cómo agradecer antes de dormir y al despertar. Estos pequeños hábitos que hacemos constantes hablándole a Dios de nuestras necesidades e incluso a veces de las alegrías que pasamos en nuestro día a día. Hoy no me encuentro sola, hoy me encuentro acompañada de un alma agradecida que quiere compartir con nosotros cómo vive la fe y la gratitud en su día a día. Gracias por estar aquí y abrir tu corazón. Eh, yo creo que a todos los oyentes, donde quieran que nos estén escuchando, en su casa, en el trabajo, en la escuela, o si vas manejando rumbo a tu trabajo, gracias por estar aquí. Gracias por estar en este espacio y bueno, dejemos que se presente ella. Gracias por estar aquí, por tomarte este tiempo y por compartir un poco de tu día a día, cómo vas manejando tu fe y cómo va creciendo eh, el amor de Dios en tu vida. Cuéntanos. Hola, gracias por la invitación al canal de Gratitud 995. Cuando pensé este tema, el cual me invitaron, se vinieron a la mente muchas cosas, pero de todas estas, lo que pensé fue, agradecer es algo importante para el ser humano. Todos los días nos levantamos y realizamos nuestras actividades para comenzar nuestro día, una serie de hábitos incluyendo tareas personales, combinadas con el trabajo y actividades familiares. Se concluye el día y así se van los años. Muchos de nosotros, como personas independientes, tienen sus propias metas y sus propios proyectos personales. Así se van todas las días y todas las generaciones. Pero un porcentaje de personas se acercan a la gratitud y comenzamos a pensar, ¿por qué agradezco? Ok, me sentí conmovida porque cuando me invitaron al programa de gratitud, la exclusividad que le tengo hacia Dios, para mí me dio bastante gusto, porque yo tengo bien puesto y posicionado a Dios en mi vida. Ocupa un lugar en mi vida para mí, Él es lo primero. Con Él no me falta nada. Y créanme que con el paso de los años realmente para mí Dios me ha dado todo lo que tengo, empezando por la vida. Vida, el ser humano no se pone a pensar si Él es lo que nos da la vida y también nos la quita. Con Él tenemos vida, amor, felicidad, hogar, trabajo. Empezando por Dios, es lo que realmente les recomiendo a todos los que me escuchan. Cada mañana lo que hago al despertar es darle las gracias por lo que tengo. Gracias, gracias por todo lo que me das. Gracias por lo que soy, gracias por lo que tengo. Y gracias por las bendiciones y protecciones que me das en mi vida. Todo el día estoy realizando actividades humanamente, personales y laborales, pero sé perfectamente que durante el día, donde Él no lo ves, se encuentra la presencia de Dios. Oye, yo quiero hacerte una pregunta y dialogarlo, ¿no? Charlarlo. Eh, Fíjate, hay algo que es bien importante saber y qué bueno que estás aquí de invitada para que todos los oyentes que nos están escuchando en sus casas, en sus trabajos, se cuestionen también junto contigo y conmigo. Así como tú estás aquí, hay muchas almas que también buscan una orientación de cómo acercarse, pero ¿qué es el orar y qué es esta gratitud? Eh, ¿Por qué hacerlo? Eh, Nos ayuda a reconocer que un nuevo día no es un derecho, sino un regalo de Dios. ¿Tú cómo lo ves? Sí, como te comentaba, que agradecerle a Dios porque nos da la vida. Entonces, si estás comenzando un nuevo día, es porque Dios te da vida. Y a veces nosotros, el ser humano, pensamos en las cosas materiales más que en lo que no puedes comprar, que es la vida. Así es, y fíjate que a veces, y me ha pasado a mí,
que dependiendo de cómo amanezco, si estoy cansada, si estoy triste, enojada, es dar las gracias a Dios y no, sino que a pesar de que uno a veces está cansado, enojado o simplemente retomamos la actividad cotidiana que es levantarse, bañarse e irse, pero desde que tú te levantas, allí es donde uno debe decir gracias Dios. No sé, yo creo que muchas personas, al igual que yo, tienen un espacio que le dan el tiempo a Dios para orar. En mi caso, suelo hacerlo casi por las tardes, noches, pero siempre por las mañanas le agradezco. ¿Tú cómo haces una rutina diario en esta parte de agradecimiento a Dios? Mira, antes que nada con el tiempo entendí que la oración es el alimento del alma. Cuando yo empecé a rezar y a orar, me di cuenta que mi alma me lo pedía todos los días. Antes no acostumbraba a rezar ni a orar, pero después me di cuenta que me hizo espiritualmente más fuerte, no tanto mi cuerpo físico. Realmente creo que la oración y rezar es esencial para el alma como la comida al cuerpo. Así es. Mira, a mí en lo personal siempre me confundía. Yo creía que orar era rezar el rosario, leer algo ya como una oración ya escrita o ya que me la sé de memoria. Pero si a mí me hubieran dicho mucho más joven que orar es hablar con Dios y a veces no es un hablar con Dios de horas. Tú puedes hablar con Dios hasta segundos, minutos. Eso no implica que tanto ames a Dios. Lo que implica es que le dediques el tiempo a Dios. ¿Tú cómo empezaste a orar? Yo me voy llevando. Primero rezaba salmos, el rosario, oraciones de la Virgen, oraciones del alma de Cristo, oraciones ya escritas, como dices. Pero después empecé a tener la necesidad de decirle, oh Dios, necesito esto, oh Dios, te agradezco esto. Y es cuando yo separé y diferencié qué es rezar y qué es orar, porque orar es hablar directamente con tu Padre y decirle qué tan agradecido estás por todo lo que tienes por Él y qué tan triste estás por algo que te aflige, la adversidad. Mas la adversidad es algo que Dios te pone a prueba para ver qué tan fiel eres a Él. Y también para comentarte que he notado cada momento, también me he dado cuenta cómo funciona Dios en nuestro día a vivir. Él te pone las personas, los medios, las situaciones en tu día a día. Y es ahí donde está la magia de Dios. No va a bajar Dios y te va a decir, hey, aquí estoy, te traje este barco que me pediste o algo, no. Te manda en medio la persona en la situación para que tú tomes la oportunidad. ¿Y has presentado tú alguna adversidad? Cuéntanos cómo fue, cómo la viviste. Ok, este es un canal de gratitud y creo que me han ocurrido cosas en mi vida real y diaria que me gustaría compartirlo a todas las personas que nos están escuchando. Y claro, cómo no compartirlo si es algo conmovedor y que Dios siempre está en todo. A lo largo de mi vida he comprendido cómo somos un alma que envía Dios a la tierra en un mundo lleno de cosas buenas y cosas malas. Y tú al nacer en un cuerpo humano estás viviendo en este mundo, pero empiezas a diferenciar qué es el bien y qué es el mal. Pero algo tan grandioso es que aprendí que aunque las cosas estén buenas, malas, tristes, graves, de fortuna, de dicha, de abundancia, Dios siempre está allí contigo y con todas las personas. Y a veces no entiendo cómo el amor de Dios está en todo lugar, está en las cosas buenas y en las malas. Por ejemplo, en las buenas, Dios nos quiere, somos felices y cuando estamos pasando algo triste, Él nos pone a prueba para fortalecer la lealtad hacia Él y nuestra fe en la adversidad. Y en la fe que le tenemos a Él
sin reclamarle a Dios por algo que estemos pasando triste, diciendo, oye Dios, pero si tú eres Dios, ¿por qué no me ayudas en esto? No, no es que sea malo Dios, es porque la adversidad no tiene tiempo ni fecha, solamente es depositar tu fe en Dios, ponerle tu situación, decirle, ¿sabes qué, Dios? Estoy pasando este mal momento, lo pongo en tus manos cuando sea tu voluntad, con mucho respeto. El tiempo que dure es el tiempo que Dios quiere que dure, porque pone a prueba tu fe y tu lealtad ante la negatividad y los demonios que abundan en todo el mundo. Entonces, para cada situación también, algo que quiero compartirles es que conforme iba pasando mi vida personal, me di cuenta con el tiempo, algo que no tenía muy consciente. Lo aprendí acercándome a Dios. Como tú me preguntas, ¿te ha pasado adversidad? La verdad que sí. Me han pasado muchas cosas las cuales he puesto a Dios primero y créeme que realmente Dios existe. Créeme que realmente Dios te ayuda. Créeme que ese Dios sí hace milagros. Y las personas incrédulas podrán decir, es que Dios no hace milagros, pero sí, Dios realmente hace milagros. Algo que también aprendí conforme a la marcha, la oración y la fe y creer en Dios, y algo que no tenía mucho en cuenta es que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y ustedes se preguntan, ¿pero qué es un propósito? Como yo también me lo llegué a preguntar. Veamos, el propósito de Dios se refiere a la creencia de que tu vida no es casualidad, sino que tiene una dirección, un sentido profundo y una misión de cumplir algo. Ese propósito se puede entender en varios niveles. Primero, el propósito personal. Es el plan que Dios tiene para tu crecimiento como tu persona, para que te desarrolles tus talentos, tus dones y tus virtudes. El propósito 2 es el racional. Está ligado a cómo influyes en los demás, tu familia, tu esposo, tu esposa, tus amistades, tu comunidad. Tu propósito puede ser luz, guía, compañía o ejemplo para otros. El siguiente propósito es el espiritual. Significa que tu vida forma parte de algo más grande y que Dios desea a través de lo que vives te acerques más a Él y a la fe y al amor divino. Y el último propósito es la misión en el mundo. Es que Dios te creó con cualidades únicas que solo tú puedes aportar. Tu propósito está relacionado con servir, ayudar o transformar algo en la vida de quienes te rodean. Y créeme que el propósito de cada uno de los que me están escuchando, hasta el tuyo que estás aquí enfrente de mí, que me invitaste a tu estudio, y el propio mío, es diferente. Y Dios nos tiene un camino lleno de luz y lleno de amor a cada uno de nosotros. Realmente yo era ignorante del tema del propósito de Dios hasta que Dios mismo me dio un propósito. Y yo tenía muchos planes. Y Dios dice, por aquí. Y es cuando tú dices, yo vengo a la tierra a servir a Dios. Y Él me va a llevar cuando yo haya cumplido el propósito que Él quiere en esta tierra. Y es cuando yo empecé a sentir y aprender qué es vivir. Fíjate cómo lo cuentas tú, de cómo a veces nosotros hacemos planes, idealizamos una vida que queremos y que pintamos. Y fíjate que mucho de lo que yo he hablado en los últimos videos de esta segunda temporada, que les digo a todos, a las almas oyentes que están aquí ahorita escuchándote a ti, tu testimonio y escuchándome a mí, es que cada día es algo diferente y cada día es un reto, pero también vivir en gratitud, agradecido hasta los retos que pues a veces no queremos aceptarlos o pensamos que es injusto lo que estamos pasando, ¿no? Y Dios nos pone más a prueba y a prueba y a prueba, y es cuando tú allí es donde debes de acercarte más a Dios. En mi experiencia, y cuando he tenido esos ratos de pues tristes, claro que debo de confesar que me atormentan los pensamientos negativos
el enojo se apodera de mí, el miedo. Y eso fíjate que es algo que el alma la apaga, el alma se pone triste y así Dios no nos quiere. Tú hablas de estos momentos que también tú creas un proyecto para tu vida y dice Dios, no, espérate, no es así, será como yo quiero. Y tú o yo, o como muchos de ustedes que están aquí escuchándonos, ¿no les ha pasado que pues hacen como este tipo de rabietas, pero al final, después de que tú estás tan cerca de Dios, entiendes el porqué de Dios y a veces no te lo dice Dios por medio de como digo, de palabras, te pone situaciones que dices, ahora entiendo por qué Dios me lo está diciendo. Y es ahí cuando pues me doy cuenta, yo creo que les ha pasado a ustedes, es que dicen, no, el plan de Dios es así, lo terminas aceptando, pero porque te lleva a que tu fe te diga, es que esto es lo que Dios quiere para ti. Y recuerda siempre que los planes de Dios son perfectos, los tiempos de Dios son perfectos. Recuerda que Dios aprieta pero no ahorca. Siempre, siempre, siempre nos van a regalar el doble de lo que teníamos. Pero yo te invito de verdad que estés en constante oración, que no te alejes de Dios. Incrementa tu fe en oración, incrementa tu fe en leer la Biblia, también te hace más elevar tu fe a Él. Y agradecer por todo, agradece hasta por lo que no tienes, agradece por lo que tienes, agradece por lo malo, por lo bueno, siempre, siempre agradece. Recuerda que gratitud es una palabra fuertísima, es magnéticamente poderosa. ¿Por qué? Porque un alma agradecida, recuerda que el lenguaje de Dios es la gratitud, y un alma agradecida, tranquila y en paz, así es como Dios nos quiere ver, ¿no crees? Sí. Fíjate, algo que se me viene a la mente, les voy a compartir algo muy personal. Yo tenía mis planes, como dices tú. Dios se ríe de nuestros planes. ¿Has escuchado esa palabra? Se ríe de nosotros, en nuestra cara. No, de verdad, es increíble cómo a veces tenemos nuestros planes y Dios dice adiós a tus planes, ¿no? Yo tenía un plan. Yo le contaba a una de mis hermanas, le decía, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, esto, esto. Tenía una lista y se la enseñaba a ella. Y en este año voy a hacer esto y esto y esto. Y voy a esto y el otro y que sabe qué. Te vas a preparar, Ajá. vas a hacer... Yo muchas veces decía, ¿sabes qué? Hoy me voy a inscribir a este concurso, voy a terminar esto que empecé pero no lo terminé, me voy a inscribir allí. O sea, es como un montón de historias. A mí me pasó algo con Dios. En tu mente. Así. Hice una lista y dije, el siguiente año voy a hacer todo esto. Da la casualidad que Dios me dio otra situación diferente a la que yo había planeado. Y yo pues estaba agradecida, decía, vamos, va. Y empecé a rezar. Pero ándale que todo iba bien bonito, con un camino así de florecitas, con mi vida. Entonces, todo mi listado que tenía, que le comenté a una de mis hermanas, oye, voy a hacer todo esto, yo le dije, ¿sabes qué? Este listado es bye, este es el listado humano, pero Dios me está poniendo todo esto en la mesa. Y me fui contenta, ahí voy como un borreguito. ¿Y qué crees? ¿Qué? En el camino se apareció la adversidad. ¿Y cómo la viviste? Al principio, en testimonio dije, pero si tú eres Dios, que todo lo puede, ¿por qué no me ayudas si tú eres el rey del mundo? Fíjate, ahí tienes un gran punto. Cómo nosotros, y escuchen bien porque yo lo he hecho, somos personas que vamos y pedimos a Dios y pedimos, pero cuando no nos da es ¿por qué no me lo das? Y peleamos a Dios. Y comienza el reclamo. Exactamente, y el reclamo a Dios y dice Dios, no, espérate,
Entonces debes de analiza bien tu situación por la cual estás pasando y revisa en qué Dios te está poniendo ahí un dedito y decir, esto lo vamos a corregir, ibas bien, pero quiero que aprendas una lección. Exactamente, dice con No, Pablo. quiero que aprendas Él una dijo, lección. ok, esto quiero para ti, esto tengo para ti, este es el propósito. Pero ándale que en el camino se presenta, no un sinfín de adversidad, como parecía película. Muchas lecciones que tenías que aprender. Y entonces yo le dije a mí Dios, también me ha pasado, a ver, claro. Dios, ¿por qué si tú me estás dando este propósito? ¿Por qué tú eres el rey del mundo? ¿Por qué no me ayudas? Y la verdad es donde yo ahí maduré y aprendí que la adversidad es amar más a Dios, no soltar a Dios. ¿Por qué? Porque el demonio, el Satanás, Claro. los demonios malignos andan por todo el mundo. Ojo, y el demonio, el Satán, se presenta como miedo, coraje, rabia, envidia, y quieres casi estar con Dios todo el día reclamando. Y no, cuando detectes eso, de verdad, únete más a la oración. ¿Tú qué hiciste en ese momento? En ese momento, cuando había mucha adversidad, como te digo, no era una, era plastas y plastas y plastas de adversidad. Entonces yo dije Dios, si es como una bola de nieve, ¿no? Que cada vez que va rodando se va haciendo más grande. Dije, Dios, si este es tu propósito, ¿por qué me dijiste que siguiera este camino si hay mucha adversidad? Y todavía me dices que no me vas a ayudar. Entonces, la verdad, ahí hay de dos sopas. Es apegarte a la fe y hablar con Dios o molestarte con Él. Claro, y ¿sabes qué? Yo creo que la mayoría de las personas a veces agarramos la primera, ¿no? De molestarnos y no enfocarnos en lo que Dios nos está preparando. Y la verdad, yo sí me molesté, hasta dije, pero si tú eres Dios, pero después me di cuenta que Dios te pone eso porque son pruebas, para hacerte más fuerte, por eso te pasa adversidad y tienes que tener paciencia y tranquilidad y fe. Entonces, cuando yo empecé a orar, y tú me preguntabas al comienzo, ¿cómo te diste cuenta que cuándo es orar y cuándo es rezar? Allí es donde dije, aquí debo de orar. Te voy a decir por qué. ¿Cómo lo experimentaste? Lo experimenté en la adversidad, como te digo. Era un complot de adversidad y todavía... ¿Cómo experimentaste el que diga, o sea, porque me imagino que como yo, como muchas personas, oras, rezas, pero ¿cómo identificaste en ese momento que dijiste, no, tengo que reforzar Porque esto? mi alma ya me lo pedía, mi alma se desahogaba y decía, estoy pasando esta situación, Dios, necesito que tú me ayudes. La única persona que me puede ayudar es tú, los humanos no. Y yo es donde, te voy a decir la verdad, fue la primera vez que yo puse en la mesa a Dios, así de fuerte. Dije, Dios, yo no puedo hacer nada, soy humana. La humanidad tampoco me puede ayudar, es humanidad. Tú nos creaste, te pongo mi fe a ti. Y te voy a decir la verdad, pasaron yo creo que 2 meses, cuando de repente todo empezó a cambiar en mi vida. Y hasta me di cuenta que gané. Y yo dije, canijo, sí, me pusiste mucha adversidad. Después me di cuenta que esa adversidad, ese pedacito que puso ahí de plaga, era para que yo le demostrara realmente si tengo fe en él. Porque ojo, el Satanás siempre anda ahí, para que tú te vayas por el otro camino y maldigas a Dios. Que eso es lo que a veces cuando no marcha bien, nos bloqueamos en el enojo, pues en el miedo, porque al final el miedo también es algo que nos invade y nos aleja de Dios. Fíjate, y la verdad, tenía todo en mi contra. ¿Qué te puedo decir? Humanamente no había escapatoria ni adversidad. O sea, era imposible. Humanamente era imposible. Yo, una sola persona con todos esos problemas. Cuando te acercas a Dios en completamente oración, ¿qué es lo primero que dices? La verdad, yo lloraba y te lo decía. Yo empezaba a rezar, pero cuando empiezo a tener esa adversidad, entendí que es la oración y que es orar. Ahí yo le decía, Dios, realmente nadie me puede apoyar más que tú. Esto es algo inhumano, diría la palabra inhumana. Porque si eres inhumano, nadie me lo creerá. No, yo te entiendo y te creo, porque muchas veces yo pasé allí cuando tenía situaciones muy complicadas. Y te digo, a veces decía, no, y esto no puede estar pasando, pero cuando me empecé realmente a apoyar de Dios, empecé a ver puertas, empecé a ver la luz. Pero eso sí, si me estás escuchando, alma oyente,
Recuerda esto, cuando más te sientas que la soga está súper apretada en tu cuello, Acércate de Dios. acércate a Dios. Oye, pero ¿cómo le hago? Habla con Él, dile que te está lastimando la situación, dile que te ayude. Si puedes leer la Biblia, lee los salmos, lee un pasaje, reflexiónalo, porque allí también Dios te está hablando. Y recuerda, la oración constante es hablar con Dios. No importa cuánto estés hablando con Él, pero habla. Y allí es donde empieza a bajar todo y empieza a ver como claridad, ¿no? Sí, y ya cuando yo empecé a orar, le dije, ¿sabes qué, Dios? Tengo esta situación. Yo ya no rezaba al Padre Nuestro, ni las oraciones escritas, ni los salmos escritos, ni los libros de la Biblia, sino que yo ya me acercaba a Él orando y le decía, Padre, tengo esta situación, pero yo confío en ti. Pasó el tiempo y me creerás que todo así como arte de magia, todo giró a mi favor y gané la situación. Y dije, ay Dios, qué tan importante es poner a Dios primero en tu vida. Esa fue una adversidad más grande en mi vida que he pasado, pero te voy a decir una cosa. En mi situación pasó eso, me pasó una adversidad, me acerqué a Dios y después de cierto tiempo, o sea, meses, yo creo que 1, 2, 3 meses, mi adversidad terminó. Esa es mi situación, fueron 3 meses. Pero tú qué opinas de las personas que tienen todo, que son felices y llega un momento que pierdes un hijo? Y dices, oye Dios, ¿por qué no me lo cuidaste si yo he sido muy buena persona contigo? Es más, ayudo a la gente. Porque tú me mandaste a la tierra a apoyar a la gente. Pero pierdes un hijo y tú... Nos duele. Un hijo, una ¿Qué le pérdida dices de a un Dios hijo de eso, oye Dios? es una pérdida, creo que dolorosa, así como María pierde a Jesús. Yo soy de verdad muy devota a la Virgen de Guadalupe y es un dolor de una pérdida, como la mencionas, pues dolorosa, tal cual, dolorosa. Y ahí es donde debemos, eh, ahora sí que voltear a ver a Dios y no reclamarle. Claro que no. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un propósito para ti, tiene una lección quizás también para ti, que algo debes de aprender de eso y demostrarle que a pesar de eso, Estás con él. estás con él. Fíjate que hay una, O las personas que tienen cáncer, las personas que tienen No. enfermedades. Fíjate que no recuerdo ahorita en este momento, te voy a ser sincera, sobre situaciones de otras personas que están ahí narrando sus historias en redes sociales que tienen este tipo de como situaciones o accidentes. Y habla una muchacha que pues se aferra a Dios cuando tiene una pérdida de un ser querido. Y le reclama, por mucho tiempo le reclamó. Entonces, ahí debemos de saber y entender que Dios tiene un propósito para nosotros. Puede ser de este tipo de sucesos o inclusive también puede ser sucesos que a veces, digamos, en la pandemia, ¿quién no vivió la pandemia muy, pues dura? Porque mucha gente dependía del comercio y recuerdas que en su momento pues no podían salir a vender nada, como ellos podían tener ingreso a su casa. A sus familias. Claro. Y dices, oye Dios, ¿dónde estás aquí? Exactamente, y esto fue mundial. Muchas personas trabajando aún así no les pagaban el sueldo completo, sino O la despedían mitad. a las personas. Ajá, imagínate, esto fue mundial. Para que quienes estuvieron en pandemia recuerdan cómo cada quien vio esta pandemia muy difícil. Y hay personas que no tenían para pagar la renta, hay personas que pues así, o sea, O que tenían muchos hijos. y que tenían muchos hijos, la alimentación, de dónde sacaban para darle comer, eso fue muy difícil, aunque mucha gente estuvo apoyando. Yo creo que eso lo hace Dios para que lo vivas y madures más. Y Espiritualmente. eso fue algo colectivo. Yo creo que la pandemia nos vino a enseñar a todos a ser empáticos y a tener un poquito más de conciencia de lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere para nosotros una calidad humana por el prójimo,
ser humildes. Y ojo, yo no hablo de la humildad de la pobreza. Escuchen bien, oyentes. Yo hablo de la humildad de ser humildes. Por ejemplo, reconocer algo, digamos, si tú ayudas a alguien por humildad, o simplemente, digamos que no sabes de algún tema, ser humilde es decir, oye, yo no sé de este tema, me lo puedes explicar. Eso es humildad, simpatía. Yo creo que a mucha gente nos hace falta ser empáticos, y algo que nos dice Dios es amar a tu prójimo. Creo que nos cuesta mucho amar al prójimo, y es algo que todo el mundo debemos de practicar. ¿Y qué dices del prójimo que es tu hermana, tu papá, tu abuelita, tu abuelito? Tus tíos. Pero el prójimo que es tu rival. Así es. Ahí es donde nos pone un poquito a prueba Dios. Y yo creo que es bien importante saber esto, y ojo, oyentes, y pongan mucha atención en esto. Cuando nosotros tenemos un enojo, de cierta manera miedo, y pues enojo como tal hacia el prójimo por algo que te haya sucedido, y no lo perdonas, ¿sabes qué le pasa a tu alma? ¿Qué? Tu alma se queda oculta, no sale. Es como que si metes a tu alma a una cueva y le cierras, tu alma no sale, no vibra. ¿Qué está pasando allí? No vibra con Dios. Recuerda que el alma vibra en alto con Dios, que esté tranquila, que esté en paz, y eso lo hace la oración. Si tú no perdonas, y ojo, en los primeros capítulos de la primera temporada hablo sobre el perdón. Dios nos dice que debemos de perdonar al prójimo, y a veces dices, pero ¿cómo perdono a esta persona si me ha hecho tanto daño? Es imposible perdonar, y hoy te digo a ti, oyente, no es imposible perdonar. ¿Que no te va a ser fácil? No. Pero ¿cómo tú puedes llegar a ese perdón? Orando. Dile a Dios, Dios, siento este coraje, este enojo con esta persona, me hizo esto, habló mal de mí, me traicionó, me quitó esto, habla con él hasta que tu alma llegue a perdonar, y perdonar del corazón, no decir, hey, te perdono. No, perdonar del corazón es perdonar amar a tus enemigos. Y si llegas a perdonar, liberas tu alma, y tu alma está en constante armonía con Dios. Con el tiempo, fíjate que a mí me pasó que entendí que el enemigo no es tu enemigo, es un alma lastimada. Claro. Es un alma dañada que ha sufrido mucho, y no es de que tú seas su enemigo, sino que es alma lastimada. El mundo es su enemigo, y todo lo que se acerque y toque lo va a lastimar. ¿No has solamente escuchado? que tú eres una persona que se atravesó en su vida. Claro, y no has escuchado que la gente no da lo que no tiene. Claro, no puedes dar lo que no tienes. Si estás lastimado, herido o sufrido, lo que vas a dar es odio. Odio, dolor, y así como lo planteas tú, esa alma está lastimada, por lo tanto lo único que va a dar es dolor, es envidia. Entonces, algo que les voy a decir en este podcast es, cuando tú sientas que algo a tu alrededor, no les ha pasado que dicen, ay, esta vibra no, siento que está como muy baja, muy densa? ¿No les ha pasado? Sí. ¿No les ha pasado con personas y en lugares que dicen, ay, aquí se siente una vibra muy pesada? Ojo, ese es otro tema bien importante, otro punto que ya después les voy a hacer un video de esto. Pero somos energía. Cuando tú amaneces y dices, hoy va a ser un día positivo, va a ser esto, va a ser el otro, puras cosas bonitas, atraes toda la energía positiva. Por eso es que mucha gente recomienda que digan cosas positivas. Yo les recomiendo que sí digan cosas positivas, mentalicen, pero también agradezcan por todas las cosas buenas que tienen. Pero eso es bien importante, fíjate. Cuando nosotros sentimos energías negativas de las personas, yo les recomiendo que se alejen de esas personas o de esos lugares, porque tu energía la opaca.
Oye, pero ¿qué pasa si mi compañera de trabajo vibra negativamente conmigo? Yo te recomiendo que le digas a esa persona en tu corazón, claro, que Dios te bendiga, reza el Salmo 91, que es poderosísimo. A mí no, en lo personal siempre rezo el Salmo 91 y la Magnífica. Siempre ustedes que salgan de su corazón cosas buenas para la persona, pero sí cuiden su energía. ¿Tú qué opinas de esta parte de energías? ¿A ti te ha pasado que encuentras personas o situaciones o lugares más bien donde hay mucha energía negativa? Sí, como decíamos anteriormente, las personas son lo que dan lo que son. Realmente son almas que están lastimadas y están llenas de coraje, envidia, abandono, tristeza, rabia, ira. Entonces, obviamente con todas las personas que se relacionen las van a lastimar. Pero si tú, ¿qué pasa si te encuentras una persona que tiene amor, paz, armonía, felicidad? Obviamente te va a dar de lo que está llena, ¿no? Así es. Entonces, por las personas negativas simplemente es amar y entender. Amar al enemigo, amar a la persona y entenderla que está lastimada y necesita amor, necesita paz, necesita reconciliación. No quiere decir que esa persona te odie en especial a ti, sino que odia al mundo, necesita sanar. Simplemente tú te atravesaste en su vida. Así es. Y nosotros debemos de ir repartiendo amor. Recuerda que Jesús decía en los libros de Mateo, menciona que él buscaba a las personas que no caminaban por lo bueno con Dios. Y mucha gente en su época les preguntaban, oye Jesús, pero ¿por qué buscas a la gente que pues no cree en Jesús, no cree en Dios, no cree en lo que tú estás practicando? Porque de esas personas de las que necesita Dios, que crean en Jesús. Entonces, es como un doctor, y lo dice Jesús en la Biblia, en el libro de Mateo, dice, ¿por qué un doctor va a curar a una persona que está vivienda? El doctor cura a una persona que está enferma. Fíjate, ahorita que dijiste doctor y alma, ¿has escuchado, bueno, yo me dijo una amistad, ¿has escuchado que las enfermedades vienen del alma? Sí, buenísimo. O sea, no te enfermaste tú de la rodilla. Buenísimo no tema. te enfermaste Buen del punto. corazón, no te enfermaste de la garganta. Es que tu alma necesita hablar y obviamente la enfermedad renace desde el alma y se esteriliza en tu cuerpo, algo en tu chakra. Buen punto. Ese es otro buen tema, luego Sí, me invitas. claro, claro que sí. Encantada que nos acompañes porque a pesar de que, escuchen bien, esta alma que me encanta que me haya aceptado estar aquí conmigo, es una persona que conozco de mucho tiempo, de toda la vida, casi casi, y déjenme decirles que me encanta platicar con ella. Cuando aceptó mi invitación, le voy a decir que pensé, me dio mucho gusto, porque dije, vamos a platicar juntas con más almas lo que realmente es la espiritualidad con Dios, la gratitud con Dios, una vida espiritual con Dios. Y eso que tú estás tocando... Es muy bueno, lo de las enfermedades vienen del alma. Sí, ¿no les ha pasado que cuando no quieren hablar algo o que están tratando de ocultar algo, se enferman de la garganta? O cuando traen algo que están sumamente pensando la cabeza, siente esa pesadez o que les explota, perdón. ¿No te ha pasado? Sí, yo creo que sí. Me imagino que si las personas entendieran que estar concentradas en cuerpo y alma y mente y todos sus chakras alineados en cuestión de conciencia, los hospitales estuvieran vacíos. Claro. Fíjate que a mí en lo personal, yo sí creo mucho en la parte de que la medicina, pues prácticamente, pues no se utilizaría si las personas supieran el poder, fíjense bien. El poder de la mente. El poder de la mente. ¿Cuántos videos no hay o no has visto que hablan de que según lo que tú pienses en la mente te lo grabas y lo logras hacer? Lo logras, lo realizas, vaya. Pero eso es porque tú te lo metes en tu mente. Si realmente nos mentalizáramos y dijéramos que no tenemos ninguna enfermedad, no ocuparíamos de la medicina. Prácticamente solamente son los sentimientos y cómo nosotros llevamos alguna situación a no cargarla ni darle vueltas. Y eso es, creo que
es bien importante decírselos a todos aquí en esta plataforma que estamos por YouTube, aquí en el podcast, y que ustedes también pongan a prueba que todo lo que ustedes digan o hagan, que no salga de los sentimientos, porque luego nos enfermamos si nacemos de enojo, de miedo, pues nos vamos a enfermar. Eso es otro tema que también yo creo que más adelante sí estaría padre desglosar. Bueno, espero que se la estén pasando muy bien, que este rato que nos están acompañando a todos ustedes desde su hogar, su trabajo, hayan sentido este apapacho al corazón con esta alma que nos vino a contar un poquito de cómo ella en su día a día ha tenido este acercamiento a Dios y cómo incrementa su fe en gratitud. Algo que les quiero comentar a ustedes es que cuando ustedes la gratitud la ponen ante todo, están reconociendo que todo viene de Dios. Cuando damos gracias, nos conectamos con la fuente de la vida, que es Dios. No es solo decir gracias por decir gracias, sino vivir agradecidos incluso en las pruebas, que es como nos lo compartía aquí nuestra compañera que vino a hablar con nosotros y acompañarnos. Algo que también quiero que hacerles hincapié es que la gratitud incrementa la fe. Nos enseña a confiar en Dios aun cuando no vemos resultados. La gratitud es la respuesta del alma que confía. Por ejemplo, cuando hablas, y lo decías tú, ¿no? De Señor, gracias por lo que haces y por lo que no vemos, y también lo estás haciendo, lo estás trabajando para nosotros. Recuerden que, y siempre les he dicho, que la fe no es estática. La fe puede bajar y puede ponerse en duda cuando tenemos situaciones, que es como lo comentabas, ¿no? ¿Tú qué opinas de la fe? Porque para mí la fe es algo que se debe de construir todos los días. Fíjate que sí, a mí me pasó que la combiné con la paciencia, la lealtad a Dios y la fe y la credibilidad que Él lo va a hacer, pero a veces el ser humano, te hablo de mi propia experiencia, dice, ¿cuándo? ¿Tú no has dicho cuándo? O sea, yo digo cuándo, pero a veces llega la ilusión y digo, ya quiero que se haga tu voluntad, pero Dios sabe cuándo. ¿Tú qué opinas de sus tiempos? Vaya. Cuando hablamos de tiempos, incluso yo tuve situaciones de tiempos. ¿De tiempo? Claro, y que llegas a tener una desilusión. A mí me llevó a algo que pasé ¿Tú qué crees que sea? ¿El demonio o tu impaciencia? Los miedos. Fíjate que el alma se llena de miedos, de culpas, y debes identificar qué es lo que sientes. ¿Sí? Cuando yo identifiqué que era miedo, una situación que tuve de tiempo, yo creía que pues no iba a llegar, y me llené de miedo. Fíjate, no sé si tú vas a conocer más la historia de Job. Ajá, sí. Esperó años, y a veces Dios te hace esperar meses, o a veces te hace esperar un año, o a veces te hace esperar 2 años. Fíjate pero que, ¿cómo tú sabes? No le puedes cuestionar eso, Dios. Oye, Dios, pero ¿para cuándo? fíjate, hablando de Job, Dime el día y la fecha. tocaste un tema muy bonito. Job fue torturado, Ok. fue lastimado por Satán. Dios Sí. le dio ese permiso a Satán Para ver qué tan leal era. para ver qué tan leal era Job a Dios. Esta persona era en su tiempo uno de los ricos, por así decirlo, que tenían todo, ganados y pues sirvientes, tenían todo. Pero Dios se lo quitó, lo puso a prueba. Sí, para ver qué tan leal era. Es lo que yo te decía, a mí me pasó una adversidad, yo dejé de rezar el Padre Nuestro y los libros de oración. Y empecé a decirle de mi situación real, le dije, ¿sabes qué? Dios, tengo esta adversidad. Y Él me escuchó, pasaron meses y todo cambió. Sí, pero pasaron meses en mi adversidad. A lo mejor nos está escuchando una persona y dice, oye, ¿sabes qué? Tengo
10 años con esta adversidad. Sí, ¿Cuándo? O sea, pues solamente hay que creer en Dios. así es. Yo creo que todos nosotros debemos tener la confianza en Dios. Eh, yo te agradezco mucho el que me hayas aceptado la invitación de, en este canal tan, tan lleno de amor y creado para muchas almas, que como tú, que como yo, que como muchos de ustedes que están aquí oyendo, queremos acercarnos a Dios, queremos estar en este camino de espiritualidad y gratitud, pero que a veces no sabemos cómo por dónde empezar, ¿no? O que a veces hay tanta información en redes sociales que no sabemos cómo iniciar este camino de oración y de espiritualidad. ¿Cómo inicias tú este camino de espiritualidad? Te voy a dar 5 puntos bien importantes. El número 1, la oración constante, todos los días. Habla con tu Dios. No te digo que hables por horas, con que hables por un minuto con Él, con eso es suficiente. Eh, También quiero que sepas que la palabra de Dios, la Biblia, allí encontrarás la respuesta de todas tus preguntas. Recuerda que la Biblia es una guía, un mapa para que tú vayas caminando en este andar. La gratitud. Recuerda que la gratitud hacia Dios es el lenguaje importante para Dios y nuestra alma se fortalece en fe. La fe es bien importante, fíjate, alimentarla a base de oración constante. Entonces, con esto que te acabo de mencionar, tu camino espiritual hacia Dios te está llevando a ser constante, 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 pero estás ganando nutrir tu alma. Sí. ¿Algo más que nos quieras compartir? Pues más que nada quiero decirles que una de las cosas que fue el cuerpo de esta conversación fue el propósito que Dios nos tiene. De verdad, ustedes que nos están escuchando, nunca se comparen con la hermana, el hermano, la mamá, el papá, la amiga, el tío, la tía. No, todos tenemos un propósito diferente porque ustedes pueden decir, ¿por qué a mi amistad perengana Dios le dio todo? ¿Y por qué a mí tengo adversidad ya 100 años? Es un ejemplo. No, nunca te compares con nadie. Ve tu camino lleno de luz y lleno de amor, que Dios tiene un propósito para ti. Sí, fíjate que, perdón que te interrumpa, el tema del propósito divino, ese viene ya en tu alma, viene desde el cielo. Recuerden que el cuerpo es un vehículo, este se queda aquí, este no va a la parte espiritual, no trasciende. Quien trasciende es el alma. Y se deposita en otro cuerpo cuando vuelves a nacer. Es correcto, pero Dios, cuando llegas ahí con Él, te dice, a ver, bien, vamos a revisar qué pasó, qué dejaste de hacer, qué no hiciste, qué hiciste en esta vida. Ahí es donde van a ajustar las cuentas, ¿no? Sí. Pero tú ya traes una parte, un propósito divino. Ok, pues como te comentaba, que el propósito de Dios es diferente a cada uno de nosotros. Es algo muy importante para mí el saber y reconocer para Dios el propósito en el que nos tiene cada uno. Pero mi comentario a todos los que nos están escuchando es decirles a ustedes, pon a Dios primero y todo te saldrá bien. No importa que sea bueno. Y si vas caminando y se desarrolla una adversidad de un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, persiste y ten fe y lealtad a Dios, porque esa adversidad no es de que Dios sea malo contigo, es una adversidad que tienes que presentar para ver qué tan leal eres a Dios. Y no puedes decirle, Dios, si tanto me amas, ¿por qué me estás haciendo esto malo? No, es tener fe, rezar y darle con todo. Cuando estás en una adversidad, ten paciencia, mucha paciencia. Ustedes dirán, ah, pues qué fácil es decirlo, pero vívelo. Sí, pero tienes que empezar a vivirlo para tener la paciencia y fe. Porque también Dios nos pone a prueba para ver qué tan fiel somos a Él, como decías anteriormente a Job. Bueno, quiero despedirme de todos los que me están escuchando y también agradecerles por escucharme y poner en marcha todo lo que les platiqué. Y mi propia experiencia personal, y yo sé que cada uno de ustedes tiene una historia. También quiero agradecer a Gratitud 995 por invitarme y recibirme
en este estudio maravilloso, lo cual cuando me invitaron me dio mucho gusto porque yo sí he pasado una situación con Dios algo llena de adversidad, en el cual puse mi fe y paciencia, y créeme que he avanzado muchísimo. Y así es la vida, es de retos y de pruebas, nomás nunca sueltes a Dios. Te pasan cosas buenas, Dios. Te pasan cosas malas, oye Dios, pero acá un ajuste. ¿Cuánto tiempo? Solo Dios sabe. Gracias. Gracias y gracias con mi corazón, gracias por haber aceptado esta invitación, me siento muy agradecida, perdón, pero también quiero decirte que ese testimonio que has compartido con todo tu corazón, sé que va a llegar a muchas almas y yo sé, oyente, que tú estás allí, que estás escuchando esto y que te llegó al corazón, que te tocó fibras y que también has pasado por algo muy similar. Te invito que reflexiones todo lo que hoy hemos hablado en este espacio para ti con amor, para que pongas en práctica a partir de hoy la oración, acércate a Dios, platica con Él, pon tu situación en sus manos. Y como lo dijo esta gran invitada, cuando de plano sientas que ya no puedes tú dominar esa situación, pon a Dios primero. Aférrate a Dios. Aunque tengas todo en contra. Aunque tengas todo en contra y que creas que no vas a salir de allí, ponlo en Dios. Él te va a ayudar y vas a triunfar como ella triunfó, como ella salió, aunque te acorrale. Gracias por haber estado aquí, por habernos acompañado, oyente. Recuerda siempre agradecer. Cuéntanos en los comentarios qué ha pasado en tu vida, de algo que fue muy duro y cómo lo pasaste de la mano de Dios, que lo voy a escuchar con el corazón, quiero leerte. Gracias a todos por haber estado aquí, nos vemos en el siguiente podcast.